capítulo 5 de Efesios 8 al 11. Y como todos los años yo trato de traer un tema que instruya respecto a estas tradiciones que hay, vamos a predicar el tema: ¿es Navidad una fecha para celebrar? ¿Es Navidad una fecha para celebrar? El signo de interrogación. Gloria a Dios. Mire, hermano, si usted tiene pensamientos distintos, aquí nadie lo va a condenar, pero yo tengo la responsabilidad de enseñar. Esa es mi responsabilidad. Usted tiene que evaluar lo que aprende y ver hasta dónde usted va siendo instruido por el sabio consejo, no del pastor, sino de la palabra del Señor. Capítulo 5, versos 8 al 11 de carta, tratado o epístola a los Efesios. Ahí está la palabra del Señor para este día. En el capítulo número 5 de la carta a los Efesios. ¿Lo tiene? Amén. Vamos a leer palabra del Señor entonces. Y lo haremos juntos para gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia viva dice. En el 5:8 de Efesios dice: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Entre paréntesis, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Y el 10 dice: comprobando, este es clave, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Amén. Amén. Y amén. Vamos a orar al Señor. Vamos a orar a Dios para que Él nos pueda ministrar, guiar. Vamos con esta alabanza para orar, hermano querido. Oh, aleluya, Padre. Te damos siempre, siempre muchas gracias por tus bondades, por tu misericordia, Señor. Cuando vienen estas celebraciones, estas fechas, y veo el bien tuyo, Señor, sobre nuestra vida, lo único que puedo decir es gracias, Señor, por tener misericordia de nosotros, por habernos sacado del error, de las tinieblas, como dice esta palabra, porque en otro tiempo éramos tinieblas, pero ahora somos luz, estamos en la luz. Gracias por la protección, el cuidado y la provisión que tú tienes sobre tu iglesia, Jehová Dios mío. Y porque a pesar de las adversidades como la que pasaban nuestros hermanos con el pequeño David, tu mano siempre está presente para ayudarnos, cuidarnos y guiarnos. A tu nombre damos la gloria y la alabanza. Y yo me pongo en tus manos, Señor. Dame unción y gracia para predicar esta palabra. Que a pesar del calor venga el refresco de tu Espíritu Santo y nos hable una vez más, confirmando, como dice esta lectura, lo que es agradable a ti. Señor, predicamos bajo la unción tuya, reprendemos la obra de las tinieblas y proclamamos bendición para el pueblo presente y los que puedan ser alcanzados por la transmisión y el video, en el nombre poderoso, eterno y dulce de Jesús. Y la iglesia dice: démosle la gloria al único que la merece. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y para siempre. ¿Quiere aplaudir al Rey? Vamos. Una alabanza, un aplauso. Cristo vive para siempre. Bendito Dios. Bueno, están todos sentados. ¿Para qué le voy a decir? Tome su asiento. Desde que comienza la historia de la iglesia en esta tierra, escúchelo, la iglesia ha tenido que avanzar en medio de oposición. Siempre. Siempre. También ha tenido que ir resistiendo todo tipo de influencias y contaminaciones externas. Si usted analiza la historia de la iglesia del libro de los Hechos en adelante, cuando lee historia eclesiástica, cuando contempla el panorama actual, presente o contemporáneo, hermano querido, entiéndame, siempre la iglesia avanza en medio de una oposición y resistiendo la influencia del mundo que le rodea. ¿Estamos aquí o no? Siempre. Hay influencias que son muy fuertes, como las influencias filosóficas. Hoy día las corrientes ideológicas, hoy día, ¿cierto? Pero hay algo contra lo cual siempre la fe cristiana ha tenido que luchar y mantenerse y de alguna forma, hermano querido, sostenerse y sobreponerse: las tradiciones. Se acabó el gozo, parece.
Si hay algo que es fuerte en la vida del ser humano son las tradiciones. A veces tienen más fuerza las tradiciones que las convicciones. Yo creo que un cristiano no se mueve por tradiciones, sino por convicciones. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe por qué las tradiciones son tan fuertes? Porque están arraigadas a la parte emocional y sentimental del ser humano. Para muchos estas fechas son absolutamente tradicionales y traen o evocan ciertos recuerdos de la niñez, del hogar paternal. ¿Alguien dice amén por ahí o no? ¿Aló? Estas fechas están cargadas de emociones y sentimientos, hermano. Algunos están preocupados, dicen, ¿qué voy a hacer con el arbolito? Espérate. ¿Qué voy a hacer con el Santa que colgué ahí en la chimenea? Préndele fuego. Entonces la iglesia siempre ha tenido que avanzar en medio de contaminaciones, oposiciones, pero sobre todo las influencias externas que rodean. Si usted lee todas las cartas de Pablo, por ejemplo la carta a los Corintios, la carta a los Gálatas, la carta a los Efesios, todas son advertencias en contra de lo que rodeaba el desarrollo de la fe. ¿Cuántos estamos aquí? Y si hay algo fuerte que tiene que enfrentar la iglesia son las tradiciones. ¿Cuál fue la oposición que encontró Jesús en la sociedad de sus días? Las tradiciones judías. ¿O no? ¿No ha leído usted cuando dicen que tú quebrantas, tus discípulos quebrantan las tradiciones de los padres? De hecho, fueron los líderes judíos los que añadieron cosas a la ley. La ley prescribe algo así como 614 mandamientos prescritos, escritos ahí. Pero los líderes judíos, especialmente los fariseos, menos mal que hoy día no vino ninguno. ¿O vino alguno? No levante la mano, po. Los fariseos le añadieron más tradiciones a los mandamientos. Y con el tiempo eran más importantes para ellos las tradiciones que los mandamientos. Y Jesús les criticó eso. ¿No luchó contra eso Jesús? Claro que sí. ¿No luchó durante el primer siglo y los primeros años de la historia de la iglesia contra las tradiciones del pueblo judío? ¿O no? Porque ciertamente el cristianismo vino de alguna forma a afectar el tradicionalismo judío. Siempre es así. Por eso nosotros, vuelvo a decirlo, no servimos a Dios por emociones ni por tradiciones. Servimos a Dios por convicciones. ¿Sabe por qué yo estoy aquí? No porque es mi tradición, es porque estoy seguro que tengo que darle culto, alabanza, gloria y honor al Dios del cielo. Si alguien está de acuerdo, diga amén y dele glorias al Señor, por favor. Bueno, los pasajes de hoy día que leímos nos hablan de esto y nos dan una salida para no ser confundidos ni mal influenciados por el mundo que nos rodea. ¿Sabe cuál es la clave, hermano? Para que una iglesia camine en la voluntad de Dios, para que un líder guíe a la iglesia en lo que Dios quiere, hay una clave. ¿Cómo no iba a dejar Dios sin luz? ¿Aló? Comprobando lo que es agradable al Señor. ¿Sabe qué debemos hacer los pastores? Comprobar. ¿Sabe qué deben hacer los hermanos? Comprobar. ¿Sabe lo que debe hacer una iglesia madura? Saber, tener claro y comprobado lo que le agrada y lo que no le agrada a Dios. ¿Alguien me dice amén por aquí o no? Si todos comprobáramos, yo estoy seguro de algo, el Espíritu Santo nos guía. El Espíritu Santo nos guía. La Biblia dice que el Espíritu nos ha de guiar a toda verdad. Si hay gente que está confundida, es porque el Espíritu Santo no le está guiando. Si hay pastores que se confunden, es porque el Espíritu Santo ya no los está guiando. Yo leí hace años atrás, hermano, un libro que se relacionaba con la subsistencia de la fe en medio del régimen comunista en la cortina de hierro, en aquel tiempo terrible de la URSS. Los jóvenes tal vez no saben que ese tiempo fue terrible, pero fue doloroso para los cristianos. Y ahí habían cristianos. Y ahí era prohibida la lectura de la Biblia. Y ahí los cristianos compartían por pedacitos, por hojas la Biblia. Paréntesis, ¿cuántas Biblias tenemos en la casa? Alaba la gloria de Dios, hermano. De repente nos andamos quebrando y decimos, oye, ha leído esta versión de la Biblia y la tenemos ahí de adorno. Alguien dígame amén, por favor. ¿Pero por qué le traigo a colación esto? Porque en ese tiempo habían cristianos que sobrevivieron, que no se confundieron y que fueron firmes porque el Espíritu Santo estaba con ellos. Porque el Espíritu Santo nos guiará siempre a toda verdad. Dale un aplauso porque ese Espíritu Santo está aquí. ¡Cristo vive! Entonces la clave para saber lo que es de Dios y lo que no es de Dios es comprobarlo.
Y tenemos la palabra y el Espíritu Santo. Lo que no está escrito, te lo revela, te lo muestra, te lo hace ver el Espíritu Santo. ¿Estamos aquí o no? Por eso le digo, hermano, en medio de toda esta celebridad y estas tradiciones, ¿alguien se ha preguntado si esto le agrada a Dios? Yo siempre recuerdo la primera experiencia que tuve en mi primera Navidad en Cristo en el año 1994. ¿Qué tiempos aquellos? Aleluya. Bueno, mi familia era una familia tradicionalista. Mis padres eran tradicionalistas. Siempre celebraban la Navidad. Bueno, yo perdí a mi papá muy joven. Tenía 12 años cuando él partió. Pero mis nociones, mis recuerdos, se ligan al sentimiento de que en mi hogar siempre hubo Navidad familiar. ¿Cuántos celebraban Navidad en familia? ¿Cierto? Por eso es fuerte esto. Y yo recuerdo que cuando pasé mi primera Navidad en Cristo y en la iglesia donde yo estaba, que era una iglesia buena, sana, con un hombre de Dios a la cabeza, no se hablaba de esto. De hecho, se hacían sketch. ¿Cuántos alaban a Dios? Se les hacía regalo a los niños. Que era muy típico que hay jóvenes y niños y personas que ya son adultas que se criaron en la iglesia. Y que más de alguna vez anduvieron disfrazados de quizá qué cuestión. ¿Cuánto alaban a Dios? Mira cómo te pilló el Señor. A uno los pusieron de pino porque tenían carepalo. ¿Cierto? Abren los brazos y le dijeron, ya vaya a estar de pino, le dije. Entonces, pero la pregunta es, en medio de todo este sentimentalismo, nos hemos preguntado qué es lo que a Dios le agrada. Y yo venía a mi primera Navidad y estaba contento porque Navidad se asocia al nacimiento de Jesús. Y yo no sé si alguien me va a decir amén. Para mí Jesús es la persona más importante de mi vida. ¿Para cuántos Jesús es la persona más importante de su vida? ¿Usted ama a Jesús? ¿A usted le importa todo lo que tenga que ver con Jesús? ¿A usted le apasiona todo lo que tenga que ver con Él? Entonces debería interesarle si esto que se celebra se ajusta y se apega a la verdad. Deberíamos comprobar lo que es agradable al festejado. Alguien dé un aplauso al Rey, hermano. Y como éramos tradicionalistas, había comida de Navidad, los típicos porotos verdes con tomate, las papas con mayo, el pollo al horno, los duraznos con crema. Mira cómo te está hablando el Señor hoy día. Y yo llegué del culto, porque fui al culto, porque soy evangélico. ¿Y sabe qué hice antes de las 12? Porque la tradición dice que a las 12 pasa el viejito. Allá pasaba, pero pasaba curado. Es que yo vivía en un barrio medio complicado. Pasaba arrastrando el saco el viejo. Oiga, hermano, y me encierro a orar, pues. Para decir, Señor, y pensar que en un día como este, los sentimientos. Y yo quería sentir algo especial, porque era la celebración de la persona más importante de mi vida. Era la celebración, se supone, de quien me salvó, quien me perdonó, a quien yo amaba y amo con todo mi corazón. ¿Alguien me dice amén? Y yo dije, hoy día voy a sentir algo especial. Y no sentí nada. Me pongo a orar, hermano, y me costó orar porque había una bulla, la típica cumbia Navidad de los pobres por ahí en los vecinos. ¿Cuánto alaban la gloria de Dios? La Sonora Palacio. Y de repente, ya después de las 12, se sienten los fuegos artificiales, niños llorando, niños gritando, y la pelea. El Juan andaba peleando con el Lucho. Ay, Dios mío, lo típico de un barrio. Y la señora de la escopeta, ¡saca la escopeta, saca la escopeta! Yo le conté que en mi barrio había una señora que siempre decía sacar la escopeta y no disparaba. Parece que era de palo, de adorno. Entonces, hermano, no sentí nada. Y quedé medio triste. Dije, ¿tan mal estaré? ¿Tan vacío me está absorbiendo el mundo? Me cuestioné. Pero cuando pude escuchar un tema de esta naturaleza, fue la respuesta para mi vida. Porque hay que comprobar, alguien dígame amén por favor, porque hay que entender lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Y para eso tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos. Que alguien diga gloria a Dios. Entonces es responsabilidad del pastor enseñar y es responsabilidad suya comprobar. Esa es la clave del texto, los textos leídos hoy día. Cuando en el verso 10 nos dice comprobando. ¿Será de Dios o no será de Dios? Oiga, hermano, déjeme hacer un paréntesis. Hay gente que busca comprobar lo que es evidentemente de Dios. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo, perdóneme. Si usted me dice, pastor, yo quiero comprobar si es de Dios predicar, no ande nada comprobando, anda al punto mejor.
Oh, yo quiero comprobar, pastor, si es de Dios orar, no vengáis nada a comprobar, hay que orar. ¿Cuánto alaban la gloria de Dios? Pastor, oye, me voy a meter en un problema. Pastor, yo quiero comprobar si es de Dios ofrendar y diezmar. Se acabó el gozo. No, porque hay gente que dice, no, oye, yo tengo que comprobar. Esas cosas quieren comprobarlas. Ayer andaban vestidos de viejo vascuero, ahí no comprobáis nada. ¿Cuánto alaban la gloria de Dios, por hermano? Un cristiano, hermano, que tiene el Espíritu Santo comprueba. Porque el Espíritu Santo lo ayuda. Porque la palabra lo guía. Porque la gloria de Dios se mueve para que no tengamos duda. Alguien dígame amén. Ahora, antes de ir más adelante, voy a hacer un paréntesis para tranquilidad de algunos. No estoy en contra de que usted se haya comido alguna cosita rica, especial ayer. Eso no es malo, hermano. No estoy en contra tampoco de que a los niños le hayan hecho un regalo, aunque se han portado más o menos nomás. Yo no estoy en contra de eso. Tampoco digo que los niños no pueden ser niños, porque son niños. El problema es que nos invada el engaño, la mentira y las costumbres del mundo. Porque la Biblia dice que no debemos participar en las obras infructuosas de las tinieblas. ¿Cuántos dan alabanza? Y es ahí el punto. A mí me da celo con esto. No sé si a usted, a mí me da celo. Porque vuelvo a decirle, lo central, lo medular, se relaciona con la persona a quien yo amo, pues. ¿Cuántos me dicen amén, pues? ¿Cómo no le va a dar celo esto? ¿Cómo no le va a dar algo? ¿Cómo no le va a producir algo? Si se está hablando de la persona más importante de mi vida. En las redes sociales hoy día se riegan de comentarios, unos a favor, otros en contra, unos pacifistas que dicen, hermanito, ¿para qué andamos peleando? Yo no ando peleando, yo tengo el deber de instruir. Y una vez que usted escucha estos temas, usted ve por dónde lleva su vida. La pregunta del tema ¿es Navidad una fecha para celebrar? Y hay tres cosas que quiero fundamentar. ¿Qué se celebra? ¿Por qué se celebra? ¿Y cómo se celebra? Estamos aquí. Pero vuelvo a preguntar, ¿es Navidad una fecha para celebrar? Y vuelvo al mismo paréntesis para que nadie se me amargue. No estoy en contra de compartir momentos familiares. No estoy en contra de tener comunión, de participar, de tener... Pero estos días son feriados, se aprovechan. El punto es la médula, la esencia del asunto. ¿Alguien está aquí o no? El punto es por qué yo hago las cosas. Siempre he querido ser un averiguador de lo que hago y por qué lo hago. Para tener seguridad en lo que hago. ¿Alguien me dice amén? Sí, porque a mí me pueden decir, hermano, haga esto, pero ¿por qué hay que hacerlo? ¿Tiene fundamento bíblico? Ah, si tiene fundamento bíblico, yo lo hago. Aleluya. Porque lo dice la Biblia. Y los cristianos nos regimos por la Biblia. Porque lámpara es a mis pies tu palabra y es lumbrera mi camino. Porque el hacer tu voluntad, oh Dios, es mi agrado. Que alguien diga amén. Porque ahí podemos comprobar, vuelvo al término comprobar, lo que es agradable al Señor. El primer punto, ¿qué se celebra? Se celebra supuestamente el nacimiento de Jesús. Y digo supuestamente porque no hay antecedentes bíblicos, ni arqueológicos, ni históricos, que sean serios, que confirmen que Jesús nació un 25 de diciembre. Se acabó el gozo. ¿Y sabe usted que no es mundial? Ayer mostraban una gráfica que ahora con la tecnología, que siguen como el recorrido del viejo Pascuero. ¿Se ha dado cuenta o no? Y andáis siguiente, te pilló el Señor. Andáis así, y que sale de Finlandia, creo. Mire, las cuestiones que nos meten, pues. Los mitos, leyendas y mentiras que nos meten, cuánto alaban a Dios. Pero no en todo el mundo se celebra. Porque en los países musulmanes no se celebra. En la India no se celebra. O se celebra con menos fuerza. Son los países occidentalizados como el nuestro en Occidente y en los países influenciados por la cultura occidental los que se desviven por esto. Vamos hablando de Europa, por ejemplo, fuerte la celebración de Navidad. En España, la madre patria, Yolé. ¿Qué te digo de Estados Unidos, por hermano? Si de ahí vamos a darle una pincelada al tío Sam también. Son países que realmente han culturizado a nuestros países. Pero yo vuelvo a decir, a mí no me interesa la cultura, aunque respeto la cultura y valoro, y soy un hombre bien apegado a la información y a esas cosas, pero para mí es más importante comprobar lo que es agradable al Señor. Entonces se celebra supuestamente que Jesús haya nacido. Y efectivamente Jesús nació, eso lo tenemos claro. Es un hecho evidente que Jesús nació. ¿Cuántos dicen amén?
¿Que nació en Belén de Judea? Sí, eso es verdad. ¿Que nació de una mujer virgen? También es verdad. Y hay algo simbólico, que el niño Jesús cuando era pequeño fue acostado en un pesebre, también es verdad. Los textos para confirmar son Miqueas 5:2, la profecía de que había de nacer en Belén de Judea. Pero tú, Belén Efrata, la más pequeña entre los pueblos, no eres la más pequeña, aleluya, y que de ti saldrá un guiador. Miqueas capítulo 5, verso 2. Isaías 7:14 daba a entender que nacería de una mujer virgen, y así fue. Y Lucas 2:7 da a entender que efectivamente el niño fue acostado en un pesebre envuelto en paños. Esa es la traducción literal. Ahora fue envuelto en paños y en un pesebre por algo que puede entenderse como circunstancial, pero tenía un simbolismo. Escúchame, porque no se halló lugar para ellos en Amazonas. Recuérdense que había un evento político, había un censo y tenían que venir, aleluya, las personas a la ciudad de la cual eran, a la cual pertenecían. Menos mal que no estaba en INE, sino todavía estamos censando gente. ¿Cuánto alaban a Dios? Dios bendiga al INE. Hermano, eso también representa algo. ¿Sabe que cuando los sacerdotes elegían al cordero para el sacrificio, lo apartaban? Y entre las demás ovejas o entre los demás corderitos lo acostaban en un pesebre y le daban cuidados especiales, lo envolvían de manera especial para que al tiempo de un año él hubiera tenido, aleluya, cuidados especiales. Tal vez nadie entendió, pero eso sirvió como señal a los pastores. ¿Por qué dice esto os servirá de señal? ¿Alguien dice amén o no? Los pastores entendían ese trato. Habló de los pastores literalmente, los que menciona Lucas capítulo 2. Entonces, se celebra que supuestamente Jesús nació un 25 de diciembre. Pero ¿quién tiene un texto bíblico que así lo afirme? Otros dicen, no, pero es que fue cerquita, fue como el 30. Dicen. No, es que parece que fue en octubre. Bueno, los antecedentes, algunos citan y dan a entender que Jesús haya nacido entre septiembre y octubre, probablemente. Sacando los cálculos del alumbramiento de Juan, de Elizabeth por parte de Juan, sacando los cálculos de que Jesús era 6 meses menor que Juan el Bautista. ¿Alguien está aquí o no? Ve, ahí hay antecedentes, pues. Ahí se llama comprobar lo que estamos haciendo. Y según los cálculos, probablemente haya nacido en septiembre o en octubre. Pero no hay antecedentes de que haya nacido el 25 de diciembre. Algunos son tan especiales que tienen hasta la fecha y la matrona que lo atendió. ¿Cuántos dan alabanza? Aleluya. Entonces, ¿qué se celebra? Se celebra el nacimiento de Jesús. Está bien que se celebre, que se alegre la gente, pero no hay antecedentes para decir efectiva o fehacientemente que fue un 25 de diciembre. Por ahí leí algo en un posteo, incluso de una persona que yo conozco y respeto, pero no comparto lo que posteó porque lo retransmitió. ¿Cómo se llama cuando uno lo recompartió? No sé, ahí. Tomó el cagüín de uno y lo puso en su Facebook para que sea aún más claro. Alguien decía, ¿cómo que no hay antecedentes de que se celebra si Elizabeth celebró el anunciamiento el alumbramiento, perdón, cuando María estaba encinta? Porque efectivamente Elizabeth se gozó, sí se gozó. Simeón decía, ¿cómo que Simeón? ¿Cómo que no se celebra el nacimiento? Mire, cuando Jesús ya tenía, aleluya, 40 días, hermano, lo toma Simeón y en una experiencia personal, no general, ni que estableciese tradición alguna, porque Simeón dice, aleluya, que él había sido anunciado por Dios, que no partiría de esta tierra sin ver al ungido de Jehová. Simeón dice, ahora despides a tu siervo en paz, porque han visto mis ojos la salvación del Señor. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Los ángeles, claro que se alegraron, anunciaron el nacimiento de Jesús. Y los pastores también, si usted sigue leyendo Lucas 2 en adelante, se gozaron. ¿Cómo no se iban a gozar, hermanos, si vieron visión de ángeles? Si tuvieron una experiencia espiritual, ¿cuánto alaban la gloria de Dios? Mire, le voy a poner un ejemplo de eso, porque de verdad que los pastores se gozaron. Pero nada, ni Elizabeth, ni lo de Simeón, ni lo de los ángeles, ni lo de los pastores establece tradición o imposición de celebrar. ¿Cómo no se van a poner contentos? Hay gente, hermano, que tuvo la oportunidad, yo me acuerdo que fue en los años 80, porque eso pasa cada 70 años, si mal no recuerdo, el cometa Halley, ¿cada cuánto tiempo pasa? Cada 60 años, mire, aquí hay algunos viejitos que lo han visto 2 veces. Yo me acuerdo que en los años 80 se convulsionó el país, yo fui a ver, me quedé dormido con la cuestión. No pasó nunca el Halley. Y algunos volados vieron cometas, veían cometas todos los días. Pues.
Pero hay gente que lo vio y sabe cómo se jactaba, si había el jale. A eso lo comparo con lo que pasó con los pastores. ¿Cuántos están aquí? Los que vieron esta cuestión del eso que pasó hace poco, el eclipse. No fue un acontecimiento que convocó gente y estaba lloviendo. Yo tengo unos lentes para eclipse que están 0 kilómetros, los quiero vender. No los puedo usar. Pero la gente dice, uy, mira, lo vi. Entonces, ¿cómo los pastores nos iban a alegrar? Si vieron más que al Halley, vieron más que un eclipse, vieron visión de ángeles. ¿Y quién no se puede gozar si no ve un ángel? ¿Cuánto alaban a Dios? Y más encima, y aún más, les da un mensaje de esperanza, porque le dice, no temáis, porque aquí hoy doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Dale una alabanza. Pero con todo eso, no hay un texto bíblico que diga que haya que celebrar. Se acabó el gozo. ¿Estamos aquí o no? No hay un texto bíblico que me indique una fecha. No, y entonces, ¿por qué la gente dice el 25? Le voy a leer por qué. Ahora viene el por qué. Primero, ¿qué se celebra? Segundo, ¿por qué se celebra? Y tercero, ¿cómo se celebra? Y cuarto, se lo pongo yo. Porque yo, aleluya, no, me da celo con esto, me da celo, vuelvo a decirle. Yo predico no por rabia, predico así y trato estos temas, hermano, no porque tenga frustraciones, no, porque me da celo. Que se manipule, que se use. Algo que se relaciona con mi Señor. Y alguien dijo una gran verdad. Si la Navidad fuera de Dios, el mundo no la celebraría. Porque al mundo no le gusta lo de Dios, ¿por no? ¿Cuántos me dicen amén? Bueno, hay un punto en el que trato ahí de la distorsión de esto. Pero lo primero que se celebra el nacimiento de Jesús. Y efectivamente nosotros creemos que Jesús nació. ¿Cuántos creen que Jesús nació? ¿Cuántos creen que lo que dice la Biblia es verdad? Que nació en Belén de Judea, de una mujer virgen, y que el niño fue acostado en un pañal en un acto también representativo, simbólico y figurativo. ¿Cuántos dan alabanza? Pero no dice que haya que celebrarlo. ¿Estamos aquí o no? Segundo, ¿por qué se celebra? ¿Sabe por qué se celebra? Usted se va a reír o se va a entristecer o lo va a entender. Porque el Imperio Romano o la religión católica así lo impuso. Amén, así es, Señor. Así de simple y así de sencillo. ¿Dónde nació Jesús? En Judea. Conforme a las costumbres de los judíos. Y los judíos eran sumamente celosos con la idolatría. Entonces es imposible que tenga un origen judío la celebración de la Navidad. De hecho, los judíos no la celebran. No sé si me dice amén. Y nosotros seguimos amando a Israel. ¿Cuántos dan alabanza? La nación judía como tal no la celebra. Pueden haber algunos judíos medios turbados, medios perdidos. Aleluya, que la celebran. Pero no hay una conmoción por la Navidad. ¿Por qué se celebra? Porque el Imperio Romano, la maquinaria romana, o la religión católica romana, que al final se fusionó el imperio con la religión así lo impuso. Hay dos opiniones al respecto del origen de la celebración. Uno, que se remontaría al siglo II después de Cristo. Y el antecedente histórico que citan, quienes así opinan, dan a entender que Marco Aurelio decretaría el 25 de diciembre como el día del sol invictus, como una forma de refrenar el avance del cristianismo. Se lo voy a explicar. Dan a entender los que opinan así, de que el cristianismo ya venía celebrando la fecha del 25 de diciembre y que Marco Aurelio, para refrenar el avance y la influencia del cristianismo, celebró o instituyó la celebración del dios sol o del sol invictus. Ahí hay un antecedente para los que dicen, pero atento a la fecha, estamos atentos, ¿no? Si está más confundido, está todavía en el primer texto usted. Usted dice, pastor, pero ¿en qué momento habla de los villancicos? Espérame nomás. ¿En qué momento entra el viejo pascuero? Dicen los hermanos. Nos tendrá una sorpresa, el pastor va a salir un humo. No, porque ahora ya no tengo guatita. Tanto alaban a Dios. Si voy a buscar pega al doctor Simmel, me echaron para afuera, hermano. Quería ser la mascota del doctor Simmel. Entonces, algunos dicen que su origen se remontaría al siglo II, por ahí por el año 200, escúcheme.
Año 200, ¿ve? Ya sale de los márgenes bíblicos, porque la Biblia se terminó de escribir en el siglo primero, en el año 100, el Nuevo Testamento. ¿Aló? Hay una opinión que dan a entender que vendría o provendría, ¿cierto?, su origen del siglo segundo aproximadamente. Y dos, el otro argumento que hay es más veraz y más posible. La explicación más consistente de los historiadores es que el origen de la Navidad estuvo relacionado con una serie de decisiones tomadas por los altos mandos de la Iglesia Católica entre los siglos III y IV. Entre ellas, se considera como la más determinante la moción del Papa Julio I. Mire, estamos hablando ya de un Papa. Yo le hago una pregunta antes de avanzar. ¿Usted le sigue la orden al Papa? ¿Nosotros andamos a las paradas del Papa? ¿Para nosotros es importante lo que diga el Papa? No, hermano querido. Oiga, anoche estuve re mal en la noche. Me puse a ver la misa del gallo. Para entender un poco, pues. La misa más importante, debería ser la misa más importante. Aunque en todo exaltaban a María. Siempre metiendo a María. ¿Cuánto alaban la gloria de Dios? Aleluya. Pero esto viene del papado. ¿Y cuál es una de las convicciones nuestras? Que nuestra fe no depende de las encíclicas papales, que nosotros no dependemos de la Iglesia Católica Romana, que nuestra fe, como dijeron los reformadores del siglo XV, nuestra fe se fundamenta en la sola Escritura, solo lo que dice la Biblia. ¿Cuántos dicen amén, dan alabanza y dan gloria a Dios? Los reformadores del siglo XV, entre ellos Martín Lutero, Savonarola y toda esa camada de reformadores llegaron a esta conclusión, que la fe cristiana depende de la sola Escritura, solo la Biblia. Pero sigamos leyendo. Entonces, la moción del Papa Julio I en el año 350, ahí le voy a explicar el contexto un poquito, para establecer la Navidad el 25 de diciembre. Esto fue decretado 4 años después por el Papa Liberio. El porqué de la elección de esta fecha se relaciona con la necesidad de la recientemente religión cristiana, oficializada por el imperio, de imponerse sobre las tradiciones, ¿cierto?, paganas de los romanos. O sea, trataron de equiparar, por un lado dicen que los romanos trataron de equiparar con la celebración del Sol Invictus, y los otros historiadores dicen, no, la fe cristiana trató de equiparar. El punto es el siguiente: el 25 ya se celebraba. El 25 era una fecha importante para los festivales paganos. El 25 de diciembre se celebraba también en otras culturas el nacimiento del sol o el nuevo sol, el solsticio de invierno. No sé si alguien me dice amén. Se acabó el gozo de varios. ¿Qué hago con la estrella, pastor? Más lo que me costó poner la estrella arriba. Entonces dan a entender que la religión cristiana trató de imponerse sobre las tradiciones paganas romanas. En diciembre se celebraba el gran espacio ocupado por el Imperio Romano, el culto a Saturno, que vamos a leer un poco de eso, el dios de la agricultura. La Saturnalia, que era un festival en honor al dios Saturno, Saturnalia, y los Saturnales, devotos del dios Saturno, ¿cierto?, celebraban este festival entre el 17 y el 23 de diciembre. Para que vea usted que estas fechas ya eran ocupadas antes de que Cristo naciera, por cuestiones, tradiciones y costumbres paganas. ¿Estamos aquí o no fuimos? Los días más cortos del año. Luego el 25 de diciembre se consideraba el nacimiento del nuevo sol. ¿Sabe por qué yo entiendo esto? Porque hay otra parte de la historia que yo entendí hace mucho tiempo. Que en el año 312 de nuestra historia surgió lo que se conoce hoy como el catolicismo romano, con la, entre comillas, conversión de Constantino, y de ahí se mezcló la fe con el paganismo. Hacia el año 350, que citamos recién, ya eso había avanzado, y todas las costumbres romanas estaban siendo barnizadas de cristianismo. Por eso la Iglesia Católica idolatra y mantuvo las mismas celebraciones que mantenía el Imperio Romano. Pero la fe cristiana es al margen del paganismo, de los festivales y de los carnavales paganos. No sé si alguien dice amén y está entendiendo algo en esta hora, hermano. Por eso hubo esta mezcolanza. Para mí, la religión que se llama católica romana, mire cómo se llama la Iglesia Católica, la sigla. ¿Alguien sabe la sigla de la Iglesia Católica? ICAR. ¿Qué significa la ICAR?
iglesia católica, apostólica y romana. Ya alguien dijo de iglesia no tienen nada, de apostólico menos, de católico y de romano lo tienen todo. De algunos evangélicos también. Entonces ahí están las dos posibles explicaciones del origen del por qué el 25 de diciembre. O fue el Imperio Romano que quiso contrarrestar la influencia del cristianismo, lo cual yo dudo, porque el cristianismo nunca influenció con esta celebración. El cristianismo influencia por su mensaje, por la palabra, por la salvación, por el mensaje que predicó Pablo en Atenas, dando a entender que Cristo Jesús murió, resucitó y volvería a juzgar al mundo. Dale alabanza. Mira el discurso de Pablo en Atenas, no lo tengo aquí, pero lo considero hoy día. ¿Cuál fue la médula del mensaje de Pablo en Atenas? Que Jesús nació. Es importante que haya nacido, pero es más importante porque murió. De hecho, te digo algo. Si Jesús solo hubiera nacido y no hubiera muerto, no estaríamos aquí. Porque Él murió por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Dale un aplauso al Señor, hermano. Por eso, en ese contexto de dominio del Imperio Romano, ya los últimos aletazos del Imperio Romano, ¿cierto? Y en ese contexto de la fusión del paganismo romano con el cristianismo, es que nace la llamada Navidad. O sea, es un contexto bastante complicado. ¿Aló? En resumen, porque estoy en el punto por qué se celebra y qué se celebra y por qué se celebra. En resumen. El por qué se celebra aún es muy incierto. O sea, yo no celebraría algo que no me da la seguridad de que estoy en lo correcto. Se acabó el gozo. Por eso aquí no hacemos sketch. Pero sí hay escuela dominical para los niños. Por eso aquí, hermano, no necesitamos, aleluya, cargarnos de sentimientos para valorar a nuestros niños e incentivarlos a amar a Dios. Entonces, el por qué se celebra es todavía muy incierto y no tiene respaldo bíblico. De hecho, el libro de los Hechos y el Evangelio de Lucas, que fueron escritos por un historiador, Lucas era un historiador. ¿Alguien se ha preguntado, leyendo los 4 evangelios, por qué Lucas da más detalles de la infancia de Jesús? Porque Lucas habla de Simeón, Mateo, Marcos y Juan no lo hablan. ¿Por qué habla de Elizabeth Lucas? ¿Por qué habla del papá de Juan el Bautista, Zacarías? ¿Por qué habla de lo que pasó con Jesús cuando tenía como 12 años? ¿Por qué dice que fue circuncidado al 8º día y presentado a los 40 días? ¿Por qué da tanto antecedente? ¿Estamos aquí o no? ¿Sabe por qué? Porque los comentaristas dicen esto, porque Lucas se entrevistó con María. Porque cuando Lucas se añade a la iglesia apostólica, se cree después del día de Pentecostés, María, la madre de Jesús, estaba viva todavía. Y los antecedentes que Lucas añade, ¿alguien ha leído el Evangelio de Lucas o no? ¿Se da cuenta que es distinto, no? ¿Estamos aquí o nos fuimos? ¿Por qué? Porque tuvo entrevistas con María. Y María le comentó cosas que para él fueron importantes y que el Espíritu Santo lo inspiró a escribir. ¿Y por qué no dice entonces, de ahí en adelante se celebra el cada 25 de diciembre? Porque para el Espíritu Santo, creo yo, no era importante. Lo importante era que el Jesús nació, creció, murió y resucitó y volverá por segunda vez. Dale un aplauso. Le pregunto a los defensores de la Navidad. ¿Por qué levanta la mano, hermano? Le pregunto a los defensores de la Navidad. ¿Sabe por qué se llama Papá Noel? Entre paréntesis. Porque Noel es el que trae los regalos. El papá es el que los compra. Yo le puse el viejo cuentero. Ya, pero no te estés ahorrando el regalo. Si igual puedes bendecir a tu hijo, po. Se acabó el gozo de los papás. Entonces, Lucas sí tiene entrevistas con María. Estaba viva todavía María. Estaba ahí. Y Lucas registra por inspiración del Espíritu Santo en sus memorias dedicadas a Teófilo, a quien le dirige en primera instancia su evangelio y el libro de los Hechos. ¿Por qué no añadió este detalle tan importante? ¿Por qué María no le dice, bueno, desde entonces se comenzó a celebrar? Si María era la primera. ¿Era protagonista o no?
Y dice aún más, en el Evangelio de Lucas dice que María guardaba estas cosas, ¿dónde? En su corazón. Porque María era una mujer de Dios que sabía ponerse donde Dios la tenía. No era feminazi, no era, aleluya, una mujer mandona ni gritona. Era una mujer que estaba en el lugar de honra que Dios le puso. Dale alabanza, di gloria a Dios. Entonces, el por qué se celebra es muy incierto. Y estos dos escritos que son antecedentes históricos, escritos por el historiador Lucas, no indican ningún indicio de que en los primeros 100 años de la historia del cristianismo se haya celebrado tal cosa como la Navidad. Se acabó el gozo de los que quieren celebrar. Vuelvo a decirlo, alégrate con tus hijos. Cada vez que terminen un año escolar, porque dejan la pura escoba, dale alabanza. Bueno, salió de chiripa eso, allá. Mi hijo terminó un año escobar porque tenía la escoba en la escuela, pastor. Ya salió buena, ¿eh? Cada vez que terminan un año escolar, estimúlalos con un regalo. Pero no le mienta, po. ¿Cuántos dicen amén? No le mienta, pues. No ande cuenteándole ni quedándole fantasía. Porque los papás son muy especiales. Los niños dicen mentir es malo y le mienten una vez al año. Santo es Dios. Vuelvo a decirlo. Nos alegramos con nuestros niños. Tengamos una comidita familiar, tengamos momentos para ellos, porque eso no está prohibido. Salir un día a pasear, salir un día a compartir, divertirnos con ellos y disfrutar esa etapa tan linda de la infancia, pero sin mentira, sino bajo verdad y comprobando lo que es agradable a Dios. Que alguien le dé un aplauso al Rey del Cielo. Tercera pregunta y voy a ir terminando casi. ¿Cómo se celebra? Porque fundamenté la enseñanza sobre estas tres preguntas. ¿Qué se celebra? ¿Por qué se celebra? ¿Y cómo se celebra? ¿Cómo se celebra, pues? A la usanza romana. Porque los festivales romanos, la Saturnalia, la Brumalia y el nacimiento del sol, o el sol invictus, como lo dijera Marco Aurelio, que en el fondo es la transición estacional, para que usted lo sepa. Porque en este momento en este momento del año ya están en invierno. ¿Aló? Escúcheme. A mí me da risa, hermano, de repente aquí celebran la Navidad y le ponen algodón para que parezca nieve y aquí hay 40 grados de calor. Y el pobre viejo cuentero, hermano, bueno, que transpire el viejo, que se la gane ahí también. Que le cueste por mentiroso. ¿Sabe cómo se celebra, hermano? A la usanza romana. Porque tal como en los festivales paganos romanos, ahora, los festivales paganos romanos eran realmente, hermanos, exagerados. Se caía en verdadera extravagancia. Con abundantes comidas, borracheras, libertinaje. Y aún con intercambio de regalos en la llamada Brumalia. Busque antecedentes sobre la Brumalia. La Saturnalia y la Brumalia, festivales paganos. Donde se daba rienda suelta a la comida, a la bebida y al pecado. ¿No es lo que pasa hoy día? Vuelvo a decirle, no es malo que usted coma algo rico, que lo comparta. Pero veamos la conducta del mundo. La conducta del mundo. De hecho, hacían unos llamados de conciencia, no comprar tanta comida, porque la comida que sobra va contaminando. Hoy día hacen llamados de conciencia, pero el hombre en su naturaleza se desvive por celebrar. Alguien me dice amén. Yo celebro todos los días, yo me alegro todos los días, yo me alegro con un plato de poroto, como me alegro con un pavito, con un pollo o con un chanchito. Dale alabanza. Yo me alegro cuando hay pan con mantequilla y cuando hay algo más que mantequilla. Y me alegro porque Cristo Jesús no solo nació en Belén de Judea, sino que nació en mi corazón y es mi Salvador. Cristo vive. ¿Cómo se celebra entonces? A la usanza romana. Con comidas excesivas, con borracheras y orgías. Así celebraban los romanos. ¿Usted ha escuchado este dicho, hermano, que es muy típico? Al pueblo hay que darle pan y circo. Ya en la cultura más chilena se dice chicha y chancho. Te pilló el Señor. No sé si por el lado de la chicha o por el lado del chancho, pero te pilló en algo. Eso proviene de la mentalidad romana.
Eso de pan y circo. Hay refranes populares que identifican ciertas conductas. Pan y circo. A la gente hay que darle pan. A los gobernantes romanos les convenían estos festivales porque aplacaban el ánimo de rebelión. Si usted estudia va a entender lo que estoy diciendo. Aplacaban, aleluya, las ganas de rebelarse de los pueblos gobernados. Y decían, denle al pueblo pan y circo. ¿Y qué le está dando el diablo a la gente hace tiempo? Pan y circo, entretención y placeres. Pero nosotros no queremos pan y circo. Queremos gloria de Dios. Queremos presencia de Dios. Queremos vida de Dios. Chiche y chancho, dice el chileno. Eso lo dijo un presidente igual. No me acuerdo, pero fue uno de los antiguos. Chiche y chancho al pueblo. La misma mentalidad del Imperio Romano. Pan y circo. Entretención y comida. Llénenles el vientre y entreténganlo y los van a tener tranquilos. Y así a varios el diablo los tiene tranquilitos. Dale una alabanza, pues. Entonces, ¿cómo se celebra? A la usanza romana. Tal como en los festivales paganos romanos con abundantes comidas e intercambios de regalos. Y aún más, los festivales romanos eran verdaderas orgías y borracheras. Hay récords, hermanos, que se han batido en el 18, en estas fechas, de gente que toma desaforadamente. ¿Cuántos están aquí todavía? Y por último, para terminar, sí, pastor, porque me dejó re mal con esto. Chuta, me dejó con una crisis de identidad. La distorsión del nacimiento más importante. ¿Sabe qué es lo que a mí me llama celo de esto? Es que se distorsiona el propósito. ¿Cuántos están aquí? El mensaje. Y está tan distorsionado el nacimiento de mi Señor que se han tomado el protagonismo personajes que ni siquiera tienen nada que ver con Jesús. ¿Estamos aquí o no? La palabra distorsión es sinónimo de deformación. O sea, se ha deformado, se ha distorsionado el propósito con el cual Cristo vino a nacer a la tierra. ¿Estamos aquí? Hay gente que dice, no peleemos por esto. Bueno, bien por los que celebran, bien, hermanos, el problema es que me da celo. Que tomen a Jesús. Que hablen de mi Señor distorsionadamente. Y de hecho, Jesús no tiene protagonismo en esta fecha. Cuando vamos a predicar a la calle en esta fecha, la gente anda loca, desesperada, afanada. No tiene tiempo para Jesús. Entonces no da lo mismo si se celebra o no da lo mismo. Es un atropello, es una distorsión del propósito con el cual Cristo vino a la tierra. Y vuelvo al texto de 5:10 de Efesios. Hay que comprobar. Si todos los cristianos comprobáramos, entenderíamos que no es de Dios esta celebración. Porque la gente no comprueba. Argumentan. Como siguen haciendo sketch en sus iglesias, como siguen vistiéndose de viejo pascuero, los más gorditos, alaba lo que él vive. Como aleluya, siguen, hermano, con sus árboles de Pascua. Que de hecho la palabra Pascua no tiene nada que ver con la Navidad. Porque la palabra Pascua se asocia, cierto, a lo que aconteció en el Antiguo Testamento, en el Éxodo capítulo 12. ¿Cuántos dan alabanza? El Pesaj en el lenguaje original. Entonces se distorsiona el nacimiento de Jesús. Y en este sentido, podemos decir que se ha distorsionado y deformado demasiado el nacimiento más importante de la historia. ¿Sabe qué se ha deformado del nacimiento de Jesús con la llamada Navidad? El propósito y el mensaje. Hermano querido, para terminar, estoy terminando, tranquilo. El propósito con el cual Cristo vino a nacer, para crecer y morir y resucitar, era para salvar. Palabra fiel y digna es esta, dice el apóstol Pablo, de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. El ángel le dice a José, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Cuántos dan alabanza? Jesús vino a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, y no sé si usted dice yo soy el segundo, dice Pablo. Y se ha distorsionado el mensaje del nacimiento de Jesús. ¿Usted ha escuchado que en esta fecha se desean buenos deseos entre los hombres? Dice buena voluntad entre los hombres. Eso es mentira. Porque habla de la buena voluntad de los hombres hacia Dios. Y dice, y buena voluntad para con los hombres. Y cuando Jesús predica en Lucas 4, dice que vino a proclamar
el año agradable de la buena voluntad del Señor. ¿Sabe cuál es la buena voluntad del Señor? Que Cristo vino a morir para darle una oportunidad al pecador, para que el pecador sea salvo, para que haya una esperanza, para que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. En alguna tarjeta de Navidad, si la recibió o si la escribía con mucho énfasis antes, porque creo que es parte del pasado. Me acuerdo que se adornaban los arbolitos con tarjetas de Navidad. ¿Aparecerá la palabra arrepentimiento? ¿Dirá que el Rey vino, aleluya, a esta tierra para dar una esperanza al pecador? ¿Dirá que abandonen el pecado, el adulterio, la fornicación, se acabó el gozo? Ese es el mensaje. Que Cristo vino a salvar. Y se ha distorsionado esto. Buena voluntad entre los hombres. No. Si los hombres nunca van a tener buena voluntad entre ellos. El hombre está lleno de odio, de ambición, de rapiña, de sinvergüenzura. Alguien diga amén, por favor. Pero Dios tiene una voluntad perfecta y buena para el ser humano. Lo quiere salvar, lo quiere perdonar. Y para eso envió a su Hijo. Y lo último, hermano, lo último. De ahí te preparáis un villancico, Andrés, por favor. No sé si tenemos una sorpresa para el final. Por eso andan de rojo, ¿ves? Mire. Vinieron de colores navideños hoy día. Sí, de ahí pues sacan su gorrito ya y se suben aquí. Ya, va a quedar la escoba hoy día. Dale una alabanza al Rey que está aquí, estamos terminando de verdad. No me había fijado en ese detalle, ¿eh? La de ahí canta un villancico aquí. La del tambor, ¿ya? Y yo te hago la segunda. Ropo pom pom. Oiga, no puedo tocar el tambor, sí. Aleluya. Oiga, se ha distorsionado tanto esto que aparecen personajes que no tienen nada que ver con Jesús. El reno Rudolf. ¿A dónde sale en la Biblia? ¿Cuánto alaban la gloria de Dios? Pero toma protagonismo, po. ¿Sí o no? ¿Cuántos están aquí todavía, hermano? Ficticios. Personajes de la ficción, hermano. Personajes que tienen poderes casi omnipotentes. Mire, hermano, que el viejo pascuero pueda recorrer el mundo, le atribuye un poder omnipresente. Mentira del diablo. Porque se supone que a las 12 pasa. ¿Cómo puede estar a las 12 en todos los lugares? El único que puede estar en todos los lugares al mismo tiempo es Dios. Porque Él es omnipotente, omnipresente y omnisciente. Y es eterno y está aquí por medio del Espíritu Santo. Puros personajes ficticios, místicos, satánicos, induciendo a la idolatría, que es uno de los peores pecados. Por eso aquí nunca va a haber un pesebre. Hay hermanos que andan con la cara de pesebre, pero esa es otra cosa. Porque eso es idolatría. Porque la Biblia dice en Éxodo 24, no te las imágenes. ¿Cuántos dicen amén? Ni de lo que está arriba en el cielo, ni de lo que está en la tierra, ni aún debajo de la tierra. Hay una iglesia histórica en nuestro país que se identifica por siglas y que no tocan instrumentos. Porque para ellos tocar instrumentos es malo, pero hacen el medio pesebre en la entrada. Le exijo una explicación, dijo Condorito. Por último, como dato nomás, hermano, aparece este personaje ficticio de Papá Noel, de Santa Claus, de San Nicolás, que tiene varios nombres. Y esa es una historia de un monje católico. Y los papás evangélicos le rinden honor a todo lo que es, digamos, las cosas que se le ha colgado al nacimiento de mi Señor. Y los colores, hablando de los colores. ¿Sabe usted por qué el traje del viejo pascuero es rojo y negro? Porque lo auspició la Coca-Cola. La Coca-Cola le puso, son los colores oficiales de la Coca-Cola. O sea, ¿qué tiene que ver con Jesús? Nada. Nada. Por eso nosotros, y estamos libres, por favor, hermano, el villancico ahora, prepáratelo. ¿Quién va a ser de reno? ¿El Joab? Ya. Póngale los cuernos y que venga avanzando. Y los reyes magos. ¿A quién vamos a vestir de rey mago? Oiga, esa cuestión de los reyes magos, yo quería dar un estudio de eso. Pero lo más probable es que hayan sido discípulos de Daniel de la escuela profética babilónica. Es un tema mucho más profundo. ¿Cuánto alaban a Dios los magos, los estudiantes? No dice que eran reyes magos, eran magos, estudiantes de los astros. Eran astrónomos. Ya, pero eso es un estudio mucho más profundo que lo voy a dar en la radio en estos días. Escúcheme, pero por eso no celebramos. Porque estamos al margen. Porque no corremos la misma corriente de desenfreno que el mundo, y menos
las tradiciones que han dominado al mundo. ¿Cuántos dicen amén a la palabra? Y espero haberle informado bien, para que el texto de Efesios 5:10 sea una norma de vida, para que comprobemos. ¿Cuántos quieren comprobar? Todo lo que hagamos tiene que ser lo que agrada a Dios y no agradar a los hombres ni a la familia. ¿Cuántos me dicen amén? Yo no agrado a la familia, yo no agrado a las tradiciones, yo agrado a Dios. Y si en agradar a Dios mi familia es feliz, doy gloria a Dios, porque sirviendo a Dios yo soy feliz. Dale un aplauso al Rey. Póngase de pie. Es preciosa esta canción, dale volumen. No pregunto si de mayor él tendría gran poder para sanar, si andaría sobre el mar. Era un niño. ¿Alguien quiere darle gracias al Señor por haber venido a nacer? No porque sea Navidad, sino porque es un buen momento. ¿Alguien quiere venir a agradecer a Dios porque nació? Gloria a Dios para siempre. Si la gente algún día le iba a odiar, si sería el Redentor, si traería libertad. ¿Quién pensó que aquel niñito moriría en la cruz, trayendo a nuestro mundo nueva aurora de luz, una nueva vida? Venga a agradecer a Jesús porque nació, pero también porque creció y murió en la cruz. ¿Quién pensó que al tercer día iba a resucitar, batiendo al infierno Aleluya. y a la muerte fatal, Jesús de Nazaret, abriendo nuevos tiempos Jesús maravilloso. La gente mira al niño, pero te odian como predicador, porque te convertiste en un ser insoportable a los oídos del pecador, Jesús. Pero nosotros no nos quedamos en el pesebre ni en tu nacimiento. Miramos a la cruz, Señor, y escuchamos tu mensaje, y tus palabras nos inspiran. Tu ministerio terrenal me inspira, Jesús. Es maravilloso que hayas nacido en Belén de Judea y se haya cumplido la profecía. Es maravilloso que te hayan acostado en un pesebre simbolizando que eras el Cordero de Dios, que maduraría, que crecería y sería ofrecido. Es maravilloso lo que pasó con María, con Elizabeth, con Simeón, con los ángeles. Pero lo más grande fue que un día caminaste hacia el Calvario, Jesús. Y nosotros, Dios mío, no olvidamos que el final de tu camino fue el Calvario, Jesús. Y que nada fue gloria en tu final, y que nada fue celebración ni alegría en tu final. Que aún tus amigos te abandonaron, que una nación entera se reía de ti. Pero estabas claro que tenías que morir por los pecadores. Te alaba mi alma, Jesús. Jesús, mi alma te alaba en este día, no por la fecha que es, sino porque eres el Salvador, el Señor, el dueño de mi vida. Oh Dios mío, te alaba mi corazón, Jesús. Oh gloria a Dios. Mi alma te alaba, Jesús. Volverás como el Dios eterno que eres a establecer tu reino en esta tierra. Gracias porque naciste en Belén de Judea. Pero más gracias porque creciste y te guardaste todos tus días, todos los días de tu vida. Y moriste por salvarme, Señor Jesús. Mi alma te alaba, Jesús. Sea bendito tu nombre. Dale glorias al Señor, por favor. Dale glorias al Señor. Dale glorias al Señor. Dale glorias, dale glorias, dale glorias, dale glorias. Dale glorias, póngase de pie. Y si quiere seguir orando, siga ahí dando gracias porque Él nació. Cuando nació Jesús, nació la esperanza, nació la vida, nació la salvación. Y cuando murió, comenzó la esperanza para nosotros. De hecho, ni siquiera el hecho que solo hubiera muerto, sin resucitar. Jesús nació, murió y resucitó. Y ascendió al cielo y volverá por segunda vez, sin relación con el pecado
para salvar a los que le esperan. Si alguien lo espera, déle un aplauso, déle gloria, déle alabanza. Cristo vive para siempre. Ha sido precioso este tiempo.